21.210. También vamos a revisar algunas ayudas y herramientas que ofrece el servicio para facilitar el cumplimiento tributario en la obligación del envío de las declaraciones juradas. ¿Qué vamos a ver en este momento? Una pequeña introducción. Vamos a ver las modificaciones en el proceso de las declaraciones juradas para la T 2021. Vamos a ver una pequeña navegación por las declaraciones juradas, dónde obtener ayudas y dónde poder obtener mayor información. Primero tenemos que partir haciéndonos la pregunta, ¿qué es una declaración jurada? Cuando nos hacemos esta pregunta decimos que una declaración jurada va a ser la manifestación que presentan los contribuyentes bajo juramento ante el Servicio de Impuestos Internos para cumplir con el trámite legal de entregar información de carácter tributaria, tanto propia como de terceros, relacionada con los movimientos del año anterior. ¿Para qué sirven las declaraciones juradas? En el caso de las declaraciones juradas de renta, se recoge información con la que se elaboran las propuestas de declaración de impuestos anuales a la renta de más de 3 millones de contribuyentes. También sirve para completar la información de alguno de los asistentes. ¿Cuál es la normativa asociada? Las facultades que permiten solicitar estas declaraciones juradas se encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y en los artículos 33 bis y 60, inciso penúltimo del Código Tributario. En una charla anterior que ya habíamos tenido, hablamos más extendido respecto a los regímenes tributarios y cómo se modificaron con el tiempo, ¿verdad? Pero es necesario, nunca está de más, recordar un poquito de cómo estaban los regímenes tributarios hasta el 31 de diciembre y cómo se vieron modificados con la ley 21.210. Cuando vemos al 31 de diciembre del 2019, existían 3 regímenes tributarios. 2 de ellos eran regímenes generales, ya los cuales estaban enfocados principalmente a medianas empresas o grandes empresas o que tuvieran bastantes movimientos. Acá teníamos los contribuyentes que estaban en el artículo 14A, que eran conocidos como contribuyentes de renta atribuida, y los del artículo 14B, que era régimen parcialmente integrado. Y también teníamos un régimen tributario pensado en la micro, pequeña y mediana empresa, que era el que se conocía como tributación simplificada o aquellos del 14 ter. Ahora, al 1 de enero del 2020, se cambiaron los regímenes tributarios, quedando solo un régimen general considerado semi-integrado, ¿cierto? Que se encuentra en el artículo 14A, el cual está dirigido principalmente a las grandes empresas. Sin embargo, cualquier persona o de cualquier tipo societario, ¿verdad? O tipo personalidad jurídica que venga, podría optar también por incorporarse a este régimen tributario. Ahora, el servicio pensó en los micro, pequeños y medianas empresas. Perdón, esperando un momentito, es que están metiendo mucho ruido acá. Hola. Perdón. Ya como les estaba comentando, hubieron 2 regímenes pensados en la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Que aquí es donde nace el régimen ProPyme transparente, que está contenido en el artículo 14 de número 8, y el régimen ProPyme general, que está contenido en el artículo 14 de número 3. Ahora, el servicio, ¿cómo migró los contribuyentes que ya venían con un régimen tributario? Lo primero que hizo es que vio todos aquellos contribuyentes que venían desde el régimen renta atribuida y aquellos del parcialmente integrado, y vieron si cumplían con las condiciones para pasar de pleno derecho al régimen ProPyme general. Si cumplían con las condiciones, migraron por el solo Ministerio de la Ley, y aquellos que no cumplían con alguno de los requisitos, tuvieron que quedar en el régimen general semi-integrado del artículo 14A. Y para aquellos que tributaban en el régimen de tributación simplificada o que estaban contenidos en el artículo 14 ter, también vieron si cumplían con los derechos para pasar de pleno derecho o por el solo Ministerio de la Ley al régimen ProPyme transparente. En caso de que no cumplieran con los requisitos, quedaron clasificados en el régimen ProPyme general o en el artículo 14 de número 3.
Otros regímenes que se mantuvieron, que no tuvieron modificaciones, son el régimen de renta presunta, donde encontramos aquellos contribuyentes que se dedican a la actividad agrícola, a la actividad de transporte y a la actividad minera. También encontramos a los contribuyentes no afectos al artículo 14, que acá tenemos contribuyentes de régimen de tributación con contabilidad completa, enfocado a contribuyentes que, no obstante, obtienen rentas afectas al impuesto de primera categoría, carecen de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propietario, como por ejemplo las fundaciones, las empresas del Estado, las corporaciones reguladas por el Código Civil. Y también encontramos los contribuyentes sin contabilidad. Cuando vemos un pequeño comparativo entre los nuevos regímenes tributarios, tenemos, para hacer una pequeña pincelada, que los contribuyentes del artículo 14A o régimen general semi-integrado, como mencionamos anteriormente, es un régimen que está enfocado a contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permitan ser clasificados como pymes. Este régimen tributa en base a contabilidad completa, no pudiendo optar por otra forma de contabilidad. Deben hacerlo en base a percibida o devengada. Tienen una tasa de impuesto primera categoría de un 27%. La tributación de sus socios es en base a retiros efectivos. Estos contribuyentes tienen un derecho parcial al crédito de impuesto primera categoría. Tienen una tasa de PPM variable. Tienen derecho a todos los créditos que están contenidos en la ley de impuesto a la renta. En el caso de obtener rentas exentas, estas no tributan. Estos contribuyentes están obligados a llevar los registros empresariales y además aplican corrección monetaria. En el caso del régimen ProPyme general, o aquellos que están contenidos en el artículo 14D número 3, es un régimen que está enfocado para la micro, pequeña y mediana empresa. Estos contribuyentes deben tributar en base a contabilidad completa. Sin embargo, se permite también optar por contabilidad simplificada si así lo manifiesta el contribuyente. Tributan en base a ingresos percibidos y gastos debidamente pagados. ¿Ya? Aquí ya no se habla de ingresos devengados o gastos adeudados. La tasa del impuesto de primera categoría para este régimen es de un 25%. Ahora, hay que tener aquí cuidado en que hay una ley 21.256 que introdujo una tasa transitoria de un 10% para los contribuyentes que están bajo este régimen para los años tributarios 2021, 2022 y 2023. Los contribuyentes del ProPyme también van a tributar en base a retiros efectivos. Tendrán un derecho total al crédito de impuesto de primera categoría. Tienen una tasa de PPM fijo, el cual es de un 0,25% para los contribuyentes recién iniciados o aquellos que sus ingresos del año anterior no superaron las 50.000 UF. Y la tasa será de un 0,5% para aquellos que tienen unos ingresos superiores a 50.000 UF. Tendrán derecho a todos los créditos que están contenidos en la ley de impuesto a la renta. Al igual que el régimen anterior, cuando tengan rentas exentas no tributarán. Están obligados igual a llevar los registros empresariales, sin embargo, nunca llevarán el registro de DAN y no aplica la corrección monetaria. Para el caso del régimen general ProPyme transparente o contenido en el artículo 14D número 8, este es un régimen que está enfocado igual a la micro, pequeña y mediana empresa, pero este sí tiene un requisito de entrada, que es que cuyos propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales, o sea, deben estar afectos al impuesto global complementario o impuesto adicional. Acá los contribuyentes van a tributar en base a contabilidad simplificada. Sin embargo, pueden optar también a voluntad llevar sus registros en contabilidad completa. Cuando hablamos de contabilidad simplificada, nos estamos refiriendo a que los contribuyentes, ¿verdad?, deben llevar, aquellos que tienen actividades afecta IVA, deben llevar su registro de compra y venta más un libro de caja,
Y aquellos que tienen actividades que no están afectas a IVA deben llevar un libro de ingreso y egreso más un libro de caja. Estos contribuyentes van a tributar en base también a percibida, igual que los del PROPYME general. Aquí tampoco se habla del devengo. Este régimen no aplica un impuesto de primera categoría, dado que quedan liberados de declarar a nivel de empresa. La tributación es en base a asignación para los socios. No tendrán derecho a crédito de impuesto de primera categoría, dado que tampoco lo van a declarar ni pagar. La tasa de PPM es fija, de un 0,2% para aquellos contribuyentes que están recién iniciándose o que tienen ingresos del año anterior inferior a 50.000 UF y de un 0,5% para aquellos que superen las 50.000 UF. Tendrán derecho solo a algunos créditos, como es el caso, por ejemplo, del 33 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, o en el caso que tengan impuestos pagados en el extranjero. En el caso de que estos contribuyentes reciban rentas exentas, estas rentas sí tributarán y no tienen que llevar registros empresariales. Vamos a revisar algunas modificaciones en el proceso de las declaraciones juradas para el año tributario 2021. Hasta el año 2020 existían 10 declaraciones juradas, donde varias de ellas contenían información que habían migrado desde el antiguo formulario 22 que varios conocían, como por ejemplo la declaración jurada 1923 y 1926, donde se contenía la renta líquida para los regímenes que estaban hasta ese entonces, que era el 14A y el 14B. También existían asistentes que ayudaban a construir las declaraciones juradas de los regímenes de renta atribuida, aquellos que estaban en el 14T, y los contribuyentes que mantenían renta presunta, donde algunos de estos valores eran traspasados al formulario 22. Por otra parte, el formulario 22 recogía también información respecto a los impuestos de primera categoría, créditos aplicables y algunos datos informativos. Con la modernización tributaria y la migración a los nuevos regímenes tributarios, se simplifica el proceso de envío de las declaraciones juradas, volviendo algunos de los recuadros al formulario 22, pasando de esta forma de 10 declaraciones juradas a 6. Los recuadros que vuelven a este formulario 22 son la determinación de la renta líquida imponible, la determinación del capital propio tributario, la determinación de los registros empresariales o antiguamente donde se encontraba la información referida al FUT, y se mantiene la información respecto a los impuestos de primera categoría, a los créditos y los datos informativos. Los asistentes están diseñados para ser facilitadores del cumplimiento tributario para el contribuyente, además de dar cumplimiento con lo establecido por el legislador para proponer una base imponible y una determinación de capital propio a los contribuyentes. Bueno, dentro de los asistentes que tenemos para este año tributario 2021, encontramos para el PROPYME, se va a proponer el asistente para la declaración jurada 1948 y su formulario 22. En el caso del régimen PROPYME transparente, se va a proponer la declaración jurada 1947 más el formulario 22. A los contribuyentes de renta presunta se les va a proponer su declaración jurada 1943 más el formulario 22. Estos asistentes se construyen con distintas fuentes de información, como es el caso, por ejemplo, de los registros de compra-venta, los formularios 29 que hayan declarado, las declaraciones juradas presentadas por el contribuyente o por terceros, y formularios 22 de los años anteriores en caso de contribuyentes que ya tienen historia en años anteriores. Como dijimos, estos asistentes se van a alimentar principalmente de la información que nosotros ya disponemos, como es el caso, ¿verdad?, de los registros de compra-venta, boleto honorario
electrónica, sueldo y alguna otra información de la que se dispongan las bases del Servicio de Impuesto Interno, más, como mencioné recientemente, la información proporcionada por terceros, más la información proporcionada por el mismo contribuyente. Acá debe tenerse especial cuidado con los ingresos y gastos que se proponen, puesto que deberán caracterizar aquellos que no se encuentran percibidos en el caso de los ingresos y aquellos que no se encuentran pagados en el caso de los egresos, para determinar de esta forma una correcta base imponible. Si bien sabemos, el servicio va a generar una propuesta, pero hay cosas que el servicio no maneja y son cosas que solamente el contribuyente puede caracterizar. Por eso es súper importante ver que los registros, sobre todo de sus compras, sus ventas, están bien caracterizados, y tener especial cuidado también los contribuyentes que ya traían una historia, que no están iniciados en el año 2020, ver si es que percibieron algún ingreso, por ejemplo, en enero, pero ese ingreso ya había sido declarado en el AT 2020. Tienen que tener el cuidado de no volverlo a incorporar, porque si no estarían tributando 2 veces. Y esa es una información que el servicio no maneja, así que especial cuidado ahí con todos los ingresos que ya tributaron o los gastos que también ya habían sido declarados en el AT anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué van a generar estos asistentes? En el caso de régimen ProPyme general, estos asistentes van a proponer una base imponible, una determinación de capital propio tributario y la construcción de los registros empresariales. En el caso de los contribuyentes de régimen ProPyme transparente, igualmente se les va a proponer una base imponible y también se les va a proponer una determinación de capital propio tributario para aquellos contribuyentes que han tenido ingresos superiores a 50.000 UF. ¿Cuáles son los productos a entregar por parte de los asistentes? En primer lugar, se va a generar una propuesta de declaraciones juradas, que lo vimos recién en una lámina anterior, donde se va a proponer la DJ 1947 para los contribuyentes que son del régimen ProPyme transparente, la DJ 1948 para aquellos que son de régimen ProPyme general, y una propuesta de declaración jurada 1943 para aquellos que son contribuyentes de renta presunta. En segundo lugar, también se va a generar una propuesta de los formularios 22, con los recuadros que deben ir a cada uno de los regímenes. Y en tercer lugar, se va a generar una propuesta de formulario 22 a los propietarios. En resumen, cuando los contribuyentes vayan a declarar sus declaraciones juradas, valga la redundancia, se van a encontrar con dos escenarios. ¿Ya? En el caso de los contribuyentes que pertenecen al régimen 14A, no van a tener asistente, por ende tampoco van a tener propuesta. Pero para aquellos contribuyentes que son de régimen ProPyme, ya sea general o ProPyme transparente, sí van a estar ante estos dos escenarios, que uno es utilizar el asistente, ¿verdad? Donde el servicio les va a generar una propuesta, la cual el contribuyente podrá ajustar o complementar. Y con esta información se le va a proponer su declaración jurada, su formulario 22 y el formulario 22 de sus socios. Ahora también está la opción de no considerar los asistentes, donde no va a generarse una propuesta de declaración jurada, tampoco se va a proponer una propuesta de formulario 22, pero sí igualmente a los socios se les va a generar una propuesta, la cual van a ser de la misma declaración jurada y del formulario 22 que ya hayan presentado anteriormente. Ahora, si revisamos algunas de las declaraciones juradas que fueron eliminadas, nos encontramos con la DJ 1805 y 1806, la cual ya no hay que enviarla, porque esta información va a ser obtenida a través
de la información proporcionada por el Registro Central de Valores. En el caso de la DJ 1923 y 1948, estas se eliminan porque al dejar de existir el régimen renta atribuida, estas declaraciones juradas igualmente dejan de existir. En el caso de la DJ 1924, también se elimina puesto que esta hacía mención al régimen 14 ter, el cual ya no se encuentra vigente. La DJ 1939 y 1941 igual fueron eliminadas, puesto que eran obligatorias para el régimen parcialmente integrado, el cual con la modernización tributaria dejó de existir. La DJ 1940 igualmente hacía mención al régimen de renta atribuida, el cual ya no está vigente. Y en el caso de la DJ 1942, esta ahora fue reemplazada por la DJ 1949. Si vemos algunas de las declaraciones juradas nuevas, nos encontramos con la declaración jurada 1947, que es sobre la base imponible de primera categoría para contribuyentes del régimen ProPyme transparente. Esta declaración jurada debe ser presentada por todos los contribuyentes que se encuentren clasificados en este régimen, donde van a tener que declarar su base imponible y la asignación a los socios, dependiendo del porcentaje de participación en las utilidades. En esta misma declaración se deben informar los retiros, los PPM puestos a disposición de los socios, y en el caso de tener crédito, como es el caso del crédito artículo 33 bis, o los impuestos pagados en el exterior en caso que correspondan. Ahora, si no hay nada que declarar, porque no hay base imponible, no hay asignación de PPM, entonces no hay obligación de enviar esta declaración jurada. Ahora, para los demás contribuyentes que sí tengan información que enviar, la fecha de vencimiento para el envío de esta declaración jurada vence el 30 de marzo. Y en el caso de los empresarios individuales, se puede hacer hasta antes del envío del formulario 22. La declaración jurada 1948 habla acerca de los retiros, remesas y o dividendos distribuidos o cantidades distribuidas a cualquier título y crédito correspondiente efectuado por contribuyentes sujetos a régimen general y ProPyme. Esta DJ reemplaza a la antigua declaración jurada 1940 y 1941. La información que se debe presentar en esta declaración jurada es la fecha de los retiros, la identificación del receptor de los retiros, remesa o dividendos, indicando si son verdad usufructuario o nudo propietario, la cantidad de acciones, el monto e imputación, los créditos que les corresponde a los receptores y devoluciones de capital en caso de existir. La declaración jurada 1949 nace en reemplazo de la DJ 1942. Acá se van a informar los dividendos distribuidos y créditos correspondientes por acciones en custodia. Esta declaración jurada vence el 22 de marzo. La declaración jurada 1950 y 1951 hablan más que nada de tributación internacional, siendo anexas a la declaración jurada ya existente respecto al precio de transferencia. Estas tienen plazo hasta el 30 de junio. Las declaraciones juradas 1921, 1933 y 1952 son declaraciones juradas que ya existían, pero no en formato digital, y a contar de este año tributario 2021 ya pueden ser declaradas a través de la plataforma. Las declaraciones juradas modificadas, acá nos encontramos con la declaración jurada 1879,
donde se agrega una columna con el monto de honorarios totales sin actualizar en el cuadro de resumen. ¿Ya? Esta información es súper relevante, ya que se utilizará para los asistentes del régimen ProPyme y del ProPyme transparente, que como mencionamos anteriormente, estos regímenes no utilizan corrección monetaria. También se actualizó el porcentaje de retención de honorario, donde la tasa que muestra es de un 10,75%. Otra declaración jurada modificada fue la 1887, donde igualmente se incorpora una columna en el cuadro de resumen sin actualizar, ¿verdad? Para sumar a otros montos sin actualizar y proponer como costo de las remuneraciones. Se agrega además las columnas de montos mensuales de rentas sin actualizar. Antes, solo se informaban los meses en que la remuneración era percibida. Ahora se incluye el detalle del monto correspondiente a la remuneración afecta al impuesto único de segunda categoría sin actualizar. Si vemos algunas declaraciones juradas modificadas también, encontramos, por ejemplo, la 1890, que habla acerca de los intereses y otras rentas, la 1894 y la 1914. Acá se elimina la referencia que hace el artículo 14 bis. La 1909 incorpora a los empresarios individuales y establecimientos permanentes. La DJ 1926, acá que habla de la base imponible de primera categoría y datos contables del balance. Esta declaración jurada están obligadas a presentarla todos aquellos contribuyentes que pertenecen al régimen 14A, y además se modificó la fecha de presentación, la cual ahora es al 30 de junio. Ahora, es importante que aquellos contribuyentes que son del 14A, si hacen término de giro, están obligados a presentar esta declaración jurada. La DJ 1943 hace un cambio de referencia legal. Antes mencionaba el artículo 14C y 34 de la LIR, y ahora hace mención al artículo 14B, número 1 de la LIR. Otras declaraciones juradas que fueron modificadas sus instrucciones, tenemos por ejemplo el de la DJ 1812, que habla sobre las jubilaciones, pensiones y Montepío. La 1832, que es de donaciones, donde se incluyen las donaciones por COVID-19. La 1847, que es el balance de 8 columnas y otros antecedentes. Esta es una declaración jurada que deben presentar también los contribuyentes que están acogidos al régimen del 14A, y al igual que la DJ 1926, si estos contribuyentes hicieran término de giro, están obligados a presentar esta DJ. En el caso de la DJ 1945, que habla de organizaciones sin fines de lucro, se incorporó los alimentos por vencer. Acá tenemos un cuadro, resumen, donde muestra por cada uno de los regímenes tributarios cuáles son las declaraciones juradas que están obligados a enviar. Si vemos al contribuyente de régimen parcialmente integrado, que están contenidos en el artículo 14, letra A, vemos que estos contribuyentes están obligados a presentar 3 o 4 declaraciones juradas, dependiendo del caso, puesto que si son corredoras van a estar obligados a presentar la DJ 1949. En caso de que no, estarían obligados a presentar la DJ 1926, 1948 y 1847. Cada una tiene los respectivos plazos en que deben enviarse. Ahora, hay que tener la salvedad que en el caso de la DJ 1948 hay 3 posibles plazos de envío o de vencimiento para enviar esta DJ. En el caso de las sociedades anónimas abiertas, esta DJ, el plazo es hasta el 17 de marzo para el envío. En el caso de los empresarios individuales,
va a ser antes del envío del formulario 22 y para los demás contribuyentes el plazo vence el 26 de marzo. Para los contribuyentes que pertenecen al régimen ProPyme o ProPyme general, que están contenidos en el artículo 14D, número 3, están obligados a presentar también la DJ 1948 en los mismos plazos señalados anteriormente, y en el caso de que sean corredoras también van a estar obligados a presentar la DJ 1949. En el caso de los contribuyentes ProPyme transparente, que están contenidos en el artículo 14D, número 8, están obligados a enviar la DJ 1947, que como vimos, si no tienen nada que informar, no estarían obligados a presentarla. Y en el caso de aquellos contribuyentes que son renta presunta y contabilidad simplificada, están obligados a enviar la DJ 1943. Ahora, si vemos este cuadro resumen, podemos ver que estas son las 6 DJs que se mencionaban anteriormente, que antes había que enviar 10 declaraciones juradas, las cuales ahora son solamente 6. Y en el caso del régimen parcialmente integrado y ProPyme general, comparten las mismas DJs en el caso de la 1948 y 1949. Otras declaraciones juradas que son comunes a cualquier régimen, nos encontramos con la declaración jurada de sueldo, que está la 1887, la cual tiene fecha para envío hasta el 19 de marzo. Tenemos la declaración jurada de los honorarios, la número 1879, la cual tiene fecha de envío hasta el 24 de marzo. Tenemos la declaración jurada de los arriendos, que es la número 1835, la cual tiene fecha de envío hasta el 24 de marzo. Y la declaración jurada de los PPM, que es la 1837, la cual tiene fecha de vencimiento, o sea, fecha para enviar hasta el 18 del mes de mayo. Vamos a ver ahora cómo hacer la navegación de las declaraciones juradas. Este año, a diferencia de otros, va a existir un perfilamiento, donde cuando uno ingrese a ver sus declaraciones juradas, le va a mostrar las declaraciones que está obligado a enviar dependiendo del régimen tributario al que pertenezca. Como ya habíamos visto anteriormente, en el caso de las declaraciones juradas por régimen, aquellos que son del parcialmente integrado, les va a señalar que deben enviar la DJ 1847, 1926 y 1948. Para aquellos contribuyentes que son de régimen ProPyme general, les va a indicar que deben enviar la declaración jurada 1948. Aquellos que son de régimen ProPyme transparente, les va a señalar que deben enviar la declaración jurada 1947. Y para aquellos que tienen renta presunta, les va a indicar que deben enviar la declaración jurada 1943. Ahora, igualmente les va a mostrar las declaraciones juradas que son comunes o transversales independientes del régimen en el que se encuentren. Acá son las que les señalé recientemente, que les va a mostrar la declaración jurada de honorario, de sueldo, de arriendo y de los PPM puestos a disposición. Para ingresar a declarar o a enviar sus declaraciones juradas, ustedes van a ingresar con su root y clave, donde dice ingresar a mi SI, ¿verdad? Root, clave. Se van a ir donde dice servicios online, declaraciones juradas. Nuevamente van a apretar la opción que dice declaraciones juradas de renta. Mis declaraciones juradas. Acá se les va a desplegar una pantalla donde en la parte superior derecha les va a señalar el régimen tributario que ustedes tenían vigente al 31 de diciembre del 2020. En base a ese régimen tributario es que se les va a desplegar a ustedes las opciones de declaración jurada que tienen que enviar obligatoriamente. Para este ejemplo, vemos que es un contribuyente que para la T2021 le señala que ellos están en régimen del 14D número 3 o ProPyme general. Por ende, la pantalla les va a sugerir
que ellos están obligados a enviar la declaración jurada 1948. Adicionalmente, si se sigue bajando en la pantalla, le va a dar la opción de enviar las declaraciones juradas comunes, que son las que ya vimos. Ahora, si ustedes como contribuyente ven que tienen una declaración jurada, por ejemplo, la 1887, que es por remuneraciones, y ustedes durante el año 2020 no tuvieron trabajadores, no pagaron sueldo, ustedes pueden eliminar, tienen la opción de eliminar ese formulario propuesto. Y puede ser que ustedes hayan tenido algún otro movimiento que declarar en una declaración jurada que no está propuesta dentro de las comunes. Igual ustedes van a tener la opción de buscarla e incorporarla para hacer la presentación. Ahora, al momento de querer comenzar a completar la declaración jurada, se les va a proponer algunas opciones. Entre ellas está el asistente de apoyo para presentar la declaración jurada, que esto es lo que el servicio en realidad propone que uno considere dentro de la alternativa. Pero también está la opción de que el contribuyente elija no, no apoyarse en los asistentes y declarar utilizando, por ejemplo, formulario en pantalla o a través de una casa de software o un importador de datos. Recordando aquellos regímenes tributarios que van a tener asistentes son el PROPYME general, el PROPYME transparente y aquellos contribuyentes de renta presunta. Ahora, respecto al asistente de régimen PROPYME transparente, tengo entendido que ya se encuentra habilitado para los contribuyentes, no así los otros regímenes que aún están prontos a salir. También se puede ver el estado, después pueden consultar el estado del envío de sus declaraciones juradas, lo cual es súper importante, porque acá podrán ver el resumen de todas las declaraciones que enviaron y pueden ver aquellas que ya fueron aceptadas y pueden poner atención en aquellas, por ejemplo, que les aparezcan observadas, porque van a poder ver por qué se les sale observada y a lo mejor van a poder corregirla a tiempo para evitar que después también sus formularios 22 les vayan a salir observados. ¿Dónde pueden obtener ayudas? Para este año tributario 2021, no va a existir el suplemento tributario en papel, pero sí existen las ayudas en la página del Servicio de Impuestos Internos. ¿Dónde la pueden encontrar? Ustedes tienen que ingresar a servicios online, donde dice declaraciones juradas de renta, como más o menos la misma ruta que vimos anteriormente. Declaraciones juradas de renta, al abrir la verdad, tienen que ir a la última parte donde dice más información, que es esa carpeta azul. Ustedes al hacer clic ahí, les va a aparecer hartas opciones. Entre ellas salen los formularios, plazos e instrucciones de declaraciones juradas. Es súper importante que visiten esta página porque acá pueden salir de todas las dudas respecto a distintas declaraciones juradas. ¿Ya? Si ustedes quieren ver una declaración jurada en específico, van al tema del formulario, ahí les va a aparecer todo, les va a aparecer los plazos, quiénes están obligados a enviarla, el cómo enviarla, ¿ya? También pueden ver, en caso de que ustedes no envíen una declaración jurada o la envíen fuera de plazo, también pueden ver a qué tipo de multas se arriesgan. Bueno, también aquí cuando ustedes abren la página principal del servicio, está disponible información para revisar respecto a personas o empresas, utilizando los distintos banners que hay. Y también los invito a que puedan obtener mayor información, donde el servicio está constantemente efectuando charlas. Más adelante debiera utilizarse charlas también para utilizar los asistentes. Por el momento pueden inscribirse en la página principal del servicio,
hay una parte que está ahí en naranjito destacada que dice aprende con nosotros. Si ustedes ingresan ahí, les va a dar la opción de inscribirse en charla, ¿ya? Cuando ustedes ingresen a inscribirse en charla, se les va a desplegar un formulario. Este formulario ustedes, en caso de ya estar inscritos, pueden ingresar su nombre de usuario, contraseña, y en caso que no, se pueden registrar y crearse un usuario y contraseña, y pueden revisar todas las charlas que están disponibles. Acá no solamente dicta charlas acá en Valdivia, sino que pueden acceder a las charlas a nivel país y se pueden incorporar en cualquiera que sea de su agrado. Y bueno, eso, así que los invito a que se puedan inscribir, como les decía, en todas las que son las charlas. Y ahora vamos a ver si hay preguntas, algunas dudas que que podamos aclarar acá con Cristóbal. No sé si a lo Buenas mejor tardes. fui muy rápido. Buenas tardes a todos los participantes. He estado echando un vistazo mientras fue la presentación al chat y no se registró ninguna consulta. Y ahí nace la duda de si la presentación fue lo suficientemente claro como para no dejar dudas, o van a esperar este espacio que se generó ahora de un conservatorio, o sea, un conversatorio, para poder realizarla directamente activando su micrófono. Sí, los invitamos a que puedan hacer sus consultas ahora. Como dicen, hable ahora o calle para siempre. No. ¿O Hola, fue ¿me muy escuchan? clara o no se entendió nada? Sí, Sandra. Sí, quiero hacer una consulta. En una parte, en uno de los regímenes, no recuerdo cuál, decía algo de la obligatoriedad de algunas empresas corredoras. ¿A qué corredoras se refiere? ¿Corredoras de bolsa, de valores o seguros? Corredores de bienes raíces. Ah, perfecto, eso era. Solo bienes raíces entonces. Efectivamente, porque la venta de bienes raíces es uno de los elementos que excluye del régimen y por ende no pueden acceder. Ok, muchas gracias. Carolina Cristóbal, acá Fabiola nos hace una consulta en el chat, dice, ¿cómo saber a qué régimen quedó asignada la empresa? En la página del Servicio de Impuesto Interno, cuando acceden, hay un recuadro de color anaranjado en la esquina superior izquierda que dice ingresar a mi SII. Cuando ingresan ahí, les figura dentro de los datos de la página de carga inicial, a la derecha, el régimen al que están acogidos. Carolina, si sacas la presentación e ingresas a la página del Servicio de Impuestos Internos, ¿nos podrías mostrar? Yo creo que a hartos les interesa saber bajo qué régimen está su empresa. Déjame ver si se puede. Ya, muchas gracias. No sé si ahí se ve. Carolina, mira, tienes que dejar de compartir
Ah, ok. Porque ahí todavía vemos la pantalla de la presentación. Y ahora buscar la página y vuelves a compartir. Mientras Carolina busca la página, acá les leo otra consulta de Mitzi. Dice, en el caso de independientes que boletean, ¿a dónde se declara renta? Ahí vemos tu pantalla, Carolina. Ah, perfecto. Bueno, lo que decía Cristóbal es que aquí en la partecita naranja, a mí no me va a tomar porque la verdad es que no tengo root y clave de contribuyente para ingresar y ver mi régimen. Pero cuando ingresan acá con su root y clave, les va a aparecer al tiro su régimen tributario. Y la otra opción, que era la que yo les mostraba, que es cuando tienen que, por ejemplo, ver qué declaraciones juradas se les propone también como obligatoria, también ingresan aquí en la partecita naranja. No sé si se ve la manito que yo muestro. No. Sí, Carolina, ¿Se ve la manito? bien. Pero se ve la manito, ya. Se ve la manito. Porque tienen que ir, tienen que ir donde dice ingresar a mi SI, ¿cierto? Van a colocar su root y clave. Y ahí ellos van a acceder, van a ver su nombre y todo. Cuando ya estén dentro, pueden ir acá donde dice servicios online, ¿ya? Y como vimos, tienen que ir acá a buscar la opción que dice declaraciones juradas. Cuando ingresen acá, que no es tan rápido parece. Aquí les da la opción declaración juradas de IVA, declaración juradas de renta. La que tienen que elegir es declaración juradas de renta. Cuando ingresen a declaración juradas de renta, aquí tienen que irse después a mis declaraciones juradas. Y yo no puedo seguir viendo porque como no tengo root, pero ahí les va a aparecer cuando ingresen, que era lo que estaba en la presentación, que voy a dejar de compartir acá, que era lo que les aparecía en la presentación, que es exactamente, no sé si lo vean cuando me muestre. Vamos a suponer que yo estaba con root y clave de una empresa, y al ingresar me va a mostrar automáticamente, como decía igual Cristóbal, en la parte superior derecha, el régimen al que yo me encontraba acogido hasta el 31 de diciembre del 2020, que ese es el régimen válido para declarar ahora el AT 2021. No sé si se ve ahí la página, o sea, la PPT. Sí, Carolina, súper. Perfecto, porque esto es lo que me va a mostrar cuando yo haga como, porque igual por mientras uno puede hacer la simulación de ir a enviar la declaración jurada y me va a aparecer esta pantalla. Y ahí se ve en grande cuál es el régimen al que el servicio lo tiene acogido. Y como vimos, si seguimos mirando hacia abajo, me va a mostrar cuál es la DJ a la que estoy obligado dependiendo de ese régimen. No sé si por ahí queda un Súper poquito claro, más. muy claro. Ojalá a todos les haya quedado claro también. Acá Sandra nos ¿En una pregunta si presentación? vamos a compartir la presentación. Sandra, estamos grabando el taller y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí lo puedes ver cuantas veces quieras, puedes darle like, suscribirte a nuestro canal. Es mucho mejor que compartir la presentación porque lo puedes tener cuantas veces tú quieras. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Antes de pasar a otra consulta, Caro, ¿puedes dejar de compartir un cachito para compartir yo algo? Bueno. Cuando ingresan a la página del servicio y van al icono que le indiqué donde dice ingresar a mi SI, ahí les pide que se identifiquen con su root y clave, y cuando ingresan lo que se ve es esa imagen, en donde en esta parte del costado de derecho superior, en color azul, se ve a qué régimen pertenecen, el tipo de contabilidad que optaron, aquellos que pueden optar. No sé si se visualiza. Sí, vemos tu pantalla, Cristóbal. Ya. Esta es la pantalla de mi SI, donde sale nombre, root, domicilio y un correo para notificaciones.
al lado de eso dice régimen, que en el caso de esta presentación dice régimen ProPyme general 14D y régimen renta presunta. Las personas naturales pueden optar a tener más de un régimen. Pero ahí uno ve automáticamente cuál es el régimen al que está acogido. Ahora, lo que es sumamente importante es que el régimen que figura acá puede ser distinto del que le figure por la ruta que señaló antes Carolina, dado que efectivamente cuando se hace el ingreso por declaración jurada, ven el régimen vigente a la fecha, o sea, al año anterior del que van a presentar la declaración. Y el que se ve en mi SI es el actual al día de hoy. Lo otro que yo quería comentar es la consulta que hizo Maxi respecto de los independientes que boletean. La declaración se hace a través de la página del servicio, que eso ya es declaración de la renta, no declaración jurada, sino que es la declaración misma. Déjenme si puedo compartir para que se vea la ruta. Aquí, en la página del servicio, se va a servicios online, declaración de renta. Ingresan ahí, declarar renta F22. Les va a pedir que se identifiquen, ingresan root y clave y como son boletas de honorarios, entendiendo que son electrónicas, el servicio le va a presentar automáticamente la propuesta. Pueden optar por hacer la declaración porque ahí les pide que señalen el año tributario a declarar y la forma en que van a declarar, si por formulario completo, por propuesta, y había una tercera opción que no recuerdo ahora cuál era. Pero eso va básicamente, ahí se hace la declaración. Muchas gracias por la aclaración, Cristóbal. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿Nos quiere dejar algún comentario? Carolina. Don Guillermo, adelante. Carolina, a propósito de declaraciones juradas, no tiene que ver con empresas, sino que como persona natural. Más de alguna vez he tratado de averiguar en impuestos internos y la verdad que nunca me ha quedado muy claro, pero si uno hace inversiones en instrumentos, tiene instrumentos de inversión en el extranjero y obtiene rentabilidades, pueden ser rentabilidades importantes en algunos casos. ¿Cómo se declara eso? ¿Con qué formulario? ¿Qué es lo que se hace en esa situación? Porque eventualmente uno podría reingresar ese dinero y no declararlo, obviamente, pero no es la idea. Entonces, es como una consulta a nivel de persona natural. Me imagino que existe algún formulario para declarar esas ganancias fuera del país. Esa es la consulta. Hola, Guillermo. Bueno, bien, primero vamos a ver si Cristóbal tiene la respuesta por ahí. No es tan complejo en realidad porque va a depender de dos situaciones en particular. Como persona natural, con inicio de actividad o sin inicio de actividad. En el sentido de que si es con inicio de actividad y la persona natural lleva contabilidad, al estar reflejada dentro de su contabilidad, estas inversiones, propiamente tal, lo que se considera el ingreso que se declara de forma directa en el formulario 22, por una parte es el mayor valor que se obtiene por estos ingresos.
Pues el resto, si es del giro de la persona natural, va a corresponder a un ingreso del giro y no un ingreso extraordinario. Y eso se considera, de acuerdo al artículo 17, como ingreso no renta. Ahora, si la persona natural no tiene inicios de actividad y es un ingreso esporádico y no permanente, este tipo de ingreso puede ser declarado en el formulario 50. Hay un espacio dentro del formulario 50 que son ingresos percibidos en el extranjero, y debiera ir ahí si es que la persona no tiene inicio. Ahora, justamente depende mucho del inicio, puesto que y del tipo de giro como persona natural, porque si como persona natural sus giros son inversiones, claramente son ingresos que son del giro propiamente tal. No sé si queda clara la respuesta. Es un poco complejo, porque existen dos vías dependiendo de la persona, de la condición de la persona. Sí, por lo mismo, porque yo entiendo que es complejo porque no es habitual. O sea, uno generalmente hace inversiones, no sé, en instrumentos financieros dentro del país, pero hoy día, y lo digo por experiencia, cada vez es más fácil invertir afuera de repente en acciones y otro tipo de cosas. Y uno obtiene rentabilidad. Entonces, la idea, obviamente, que aparece plata, que obviamente uno está obligado a declarar. Me imagino que no tiene el mismo monto de impuestos, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿eso se respalda con qué? Con un certificado de quién que uno obtuvo esas rentabilidades, porque muchas veces, y les comento, o sea, se lo comento con experiencia, uno ni siquiera pasa a través de una corredora de bolsa para hacer ese tipo de inversiones. Hoy día yo les puedo señalar que esas inversiones uno las puede hacer inscribiéndose en plataformas virtuales y uno mismo administra su riesgo. Entonces, eso es lo que me inquieta, porque el día de mañana, así como puede uno tener pérdidas, igual puede tener ganancias importantes y obviamente son montos que hay que justificarlo. Sí, no, sí. No es menor, particularmente cuando son personas naturales que no llevan contabilidad y que por ende estas inversiones no son incorporadas. Muchas veces estas plataformas tampoco generan espacios de poder validarlo mediante certificados, porque efectivamente se necesitan certificados que lo avalen. Ahora existen procedimientos y incluso se puede ver de estas inversiones cuando han sido hechas, por ejemplo, por empresas que efectivamente han pagado impuestos, que existen convenios vigentes con el país para evitar doble tributación, en donde incluso son aceptados parte de los créditos, los famosos IFE, por los ingresos de fuente extranjera, que son eh, pueden pasar directamente hasta un 35% de los créditos ¿cómo llamarlo? A ir contra impuestos finales. En este caso, son créditos que van contra el global. Pero se necesitan efectivamente certificaciones y validaciones de los entes emisores. Ya es complejo porque hay, la verdad es que uno podría respaldarlo con la inversión y las transacciones que uno generó con sus ganancias y pérdidas, pero ¿dónde uno puede obtener mayor asesoría más en profundidad de estos temas en impuesto interno? ¿Con quién? Porque, como te digo, no son temas fáciles de repente encontrar a gente con mucha experiencia. Mire, si gusta, anote mi correo, cristobal.barrueto@sii.cl, y me ¿Ya? envía la consulta. ¿Por qué directamente? Porque hay funcionarios en Santiago con los que uno se puede poner en contacto para que den una aclaración más expedita.
Claramente que si hacen la consulta de forma directa, probablemente van a consultarle por la jurisdicción a ver si responden o no. Entonces, si lo consulta uno internamente, es más fluido. Y por otro lado, otra opción que hay es levantar la consulta específica a través de la página como una petición administrativa. Y dentro de las peticiones administrativas existe una que se llama consulta. Ya. Y ahí justamente se hace la redacción de la consulta, se le asigna un funcionario y se le responde tanto con fundamentos prácticos como con fundamentos legales, avalados por lo que diga el departamento de jurídica como los departamentos de asistencia y fiscalización. Ya, muy bien. Muchas gracias. Ningún problema. ¿Alguien más con alguna consulta ya para ir cerrando? Al parecer, ya nadie más. No, creo que no. Bueno, queda darle las gracias, Carolina, Cristóbal, muy clarita la exposición. Muchas gracias por estos minutos de conversatorio igual. Yo creo que son los que más aprovechan ahí para hacer las consultas, para mostrar todo de una forma más práctica. Muchísimas gracias por el ejemplo que dieron desde la página, se agradece. Y muchísimas gracias igual a todos los que participaron de este taller. Invitarlos a nuestras siguientes actividades. Mañana igual tenemos un taller de Corfo, que es práctico para la postulación de proyectos, así que va a estar súper interesante. Ustedes ya saben dónde inscribirse, así que nos vemos en otra oportunidad y muchísimas gracias. Que estén muy bien y tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao.